Cuando Eduardo Mendoza, multimillonario de 52 años, cenaba en el restaurante más exclusivo de Madrid, lo último que esperaba era que una camarera de 23 años se acercara y le dijera: «Disculpe, señor, pero mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Eduardo miró su anillo de compromiso, el que había pertenecido a su familia durante generaciones, y sintió que el mundo se detenía. Solo había 3 anillos así en el mundo. Antes de seguir con la historia, cuéntame desde dónde me estás escuchando, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí y que disfrutes el relato. Uno lo llevaba a él. Otro había desaparecido hace 25 años. ¿Y el tercero? El tercero debería estar enterrado con la mujer que más había amado y perdido para siempre. Madrid, noviembre de 2024. El restaurante La Gastronómica en el barrio de Salamanca era el lugar donde se reunía la élite española. Eduardo Mendoza, 52 años, magnate hotelero dueño de una cadena de hoteles de lujo valorada en 500 millones de euros, cenaba solo en su mesa habitual junto a la ventana. Eduardo tenía el aspecto de un hombre exitoso, pero atormentado. Su pelo canoso estaba perfectamente peinado. Llevaba un traje italiano de 3.000 euros. Y en su mano izquierda brillaba un anillo único. Un sello de oro blanco con un zafiro azul rodeado de diamantes. Era una reliquia familiar de más de 200 años. Había venido al restaurante para celebrar en solitario el 25º aniversario de la empresa que había fundado con su difunta esposa, Carmen. Pero la celebración se sentía vacía sin ella. Carmen había muerto en un accidente de coche hace años, llevándose consigo todos sus sueños de futuro. ¿Le sirvo más vino, señor Mendoza?, preguntó una voz suave. Eduardo levantó la vista y vio a una joven camarera de unos 23 años. Era morena, con ojos castaños expresivos y una sonrisa tímida. Llevaba el uniforme impecable del restaurante, camisa blanca y chaleco negro. Sí, por favor. Eduardo miró su placa identificativa, Sofía. Mientras Sofía servía el vino, Eduardo notó que la joven lo miraba de forma extraña, como si hubiera visto algo que la perturbara. ¿Sucede algo?, preguntó Eduardo. Sofía dudó un momento, mordiéndose el labio inferior. Disculpe, señor, pero ¿puedo preguntarle algo sobre su anillo? Eduardo miró su mano izquierda, sorprendido. ¿Mi anillo? Sí. Sofía se acercó un poco más, bajando la voz. Es que mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se quedó inmóvil, mirando a la joven con incredulidad. Eso es imposible, murmuró. Este anillo es único. Ha estado en mi familia durante generaciones. Lo sé que suena raro, dijo Sofía, nerviosa. Pero cuando vi su anillo, casi se me cae la bandeja. Es idéntico al que lleva mi madre desde que tengo memoria. Eduardo sintió que el corazón le empezaba a latir más rápido. Solo había 3 anillos como ese en el mundo. Los había mandado a hacer su bisabuelo en 1890 para sus 3 hijos. Uno lo llevaba a él, heredado de su padre. El segundo había desaparecido hace 25 años cuando su hermano gemelo, Carlos, murió en un accidente de montañismo. ¿Y el tercero? ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó Eduardo con voz temblorosa. Carmen Ruiz, respondió Sofía. ¿Por qué? ¿La conoce? Eduardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Carmen. Su difunta esposa se llamaba Carmen, pero su apellido era Mendoza, no Ruiz, y había muerto hace más de 20 años. ¿Cuántos años tiene tu madre?, preguntó Eduardo, luchando por mantener la compostura. 47 años, respondió Sofía. ¿Señor Mendoza? Se ha puesto muy pálido. Eduardo intentó procesar la información. Carmen tendría exactamente 47 años si estuviera viva, pero era imposible. Él había estado en su funeral. Había visto su ataúd. Sofía, dijo Eduardo con voz ronca. Necesito que me hagas un favor muy importante. ¿Podrías enseñarme una foto de tu madre? Sofía lo miró confundida, pero sacó su teléfono móvil. Buscó en la galería y le mostró una foto. Eduardo miró la pantalla y el mundo se detuvo completamente. Era Carmen. Su Carmen. Viva. Eduardo agarró el teléfono con manos temblorosas, mirando la foto como si fuera una aparición. Era Carmen, sin duda alguna. Tenía el pelo más corto y algunos años más, pero era ella. Los mismos ojos verdes, la misma sonrisa, la misma manera de inclinar la cabeza. ¿Señor Mendoza? Sofía lo miraba preocupada.
¿Se encuentra bien? Esta mujer. Eduardo señaló la foto. ¿Dónde vive? En Cuenca, señor. ¿Por qué? ¿La conoce? Eduardo se levantó bruscamente, derribando su copa de vino. Los otros comensales del restaurante lo miraron con curiosidad. Sofía, necesito que me digas todo sobre tu madre. Todo. Señor, me está asustando. ¿Qué pasa? Eduardo se sentó de nuevo, intentando calmarse. Lo siento. Es que, tu madre se parece mucho a alguien que conocí hace tiempo. Bueno, dijo Sofía, aún nerviosa. Mi madre se llama Carmen Ruiz. Vive en Cuenca desde que tengo memoria. Trabajaba como secretaria hasta que se jubiló anticipadamente hace 2 años. ¿Y tu padre? No tengo padre. Bueno, mi madre dice que murió cuando yo era bebé. Un accidente de trabajo. Eduardo sintió que se le erizaba la piel. ¿Un accidente de trabajo? Sí, era arquitecto. Mi madre dice que murió en el derrumbe de un edificio en construcción. Eduardo había sido arquitecto antes de dedicarse a los hoteles, y recordaba perfectamente que había fingido su muerte en un accidente de obra para huir con Carmen hace 25 años. Pero la Carmen de la foto era su esposa, la que había muerto hace más de 20 años. Sofía, dijo Eduardo con voz muy seria. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 15 de marzo. ¿Por qué todas estas preguntas? Eduardo hizo un cálculo rápido. Si Sofía tenía 23 años, había nacido en marzo de 2001. Exactamente 9 meses después de la última vez que había visto a su Carmen viva, antes del supuesto accidente de coche. Dios mío, murmuró Eduardo. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Eduardo miró a Sofía con nuevos ojos. Ahora que sabía qué buscar, podía ver el parecido. Tenía su nariz, su forma de las cejas, sus manos largas y elegantes. Sofía, dijo Eduardo con voz quebrada. Tu madre nunca te habló de un hombre llamado Eduardo. La joven frunció el ceño. No. Bueno, a veces cuando bebe un poco de vino, menciona a un Eduardo y se pone triste, pero nunca quiere hablar de él. Eduardo sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Carmen estaba viva. Y si sus sospechas eran ciertas, Sofía era su hija. Tengo que ver a tu madre, dijo Eduardo levantándose de nuevo. Ahora mismo. Pero, señor. Son las 10 de la noche. Y está en Cuenca, a 2 horas de aquí. No me importa. ¿Puedes llamarla, decirle que venga? Sofía retrocedió un paso. Señor Mendoza, me está asustando mucho. ¿Qué está pasando? Eduardo se dio cuenta de que estaba comportándose como un loco. Respiró hondo y trató de calmarse. Sofía, lo que voy a decirte puede sonarte increíble, pero creo que tu madre es mi esposa. ¿Su esposa? Pero eso es imposible. Mi madre no está casada. Mi esposa Carmen murió en un accidente de coche hace 5 años. O al menos eso creía yo. Sofía lo miró como si hubiera perdido la razón. Señor, mi madre no ha tenido ningún accidente. Vive perfectamente en Cuenca. Eduardo se quitó el anillo y se lo enseñó a Sofía. ¿Es exactamente igual al de tu madre? Sofía examinó el anillo de cerca. Es idéntico. Incluso tiene la misma inscripción en el interior. Amor eterno. Eduardo sintió un escalofrío. Solo Carmen y él sabían de esa inscripción. Sofía, dijo Eduardo con determinación. Tengo que ir a Cuenca, esta noche. ¿Me acompañas? Pero, señor, te pagaré 1000 euros por acompañarme. Solo necesito que me lleves a tu madre. Sofía lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Pero si resulta que está usted loco, llamo a la policía. Eduardo sonrió por primera vez en años. Si estoy loco, puedes llamar a quien quieras. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. El Audi de Eduardo atravesaba la autopista hacia Cuenca a las 11 de la noche. Sofía iba en el asiento del copiloto, aún nerviosa pero intrigada. ¿Puede explicarme qué está pasando realmente? Preguntó Sofía. Eduardo mantuvo los ojos en la carretera. Hace más de 20 años mi esposa Carmen murió en un accidente de coche. O al menos eso me dijeron. ¿Y cree que mi madre es su esposa? Los anillos, el nombre, la edad, tu fecha de nacimiento. Todo coincide. Llegaron a Cuenca a la 1 de la madrugada.
Sofía dirigió a Eduardo hasta un pequeño apartamento en el casco antiguo. Subieron las escaleras en silencio. Sofía llamó suavemente a la puerta. «Mamá, soy yo, Sofía». La puerta se abrió y apareció una mujer en bata, con el pelo revuelto por el sueño. Eduardo sintió que se le paraba el corazón. Era Carmen. Su Carmen. Viva y real. Parada frente a él después de 5 años de creerla muerta. Carmen miró a Eduardo y todos los colores se desvanecieron de su rostro. «Eduardo», susurró. «Hola, Carmen», dijo Eduardo con voz temblorosa. «Tenemos mucho de qué hablar». Carmen miró a Sofía con ojos llenos de pánico. «¿Qué has hecho?» «Mamá, ¿es verdad? ¿Es él mi padre?» Carmen se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. «Entrad», murmuró finalmente. Era inevitable que este día llegara. El pequeño salón del apartamento estaba en silencio. Carmen se había puesto una chaqueta sobre la bata y miraba a Eduardo con los ojos rojos de llorar. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que estoy vivo?», preguntó Eduardo. «Siempre. Nunca creí que hubieras muerto en ese accidente de obra». «Entonces, ¿por qué fingiste tu muerte?». Carmen respiró profundamente. «Porque descubrí lo que estabas haciendo realmente. Los negocios con Raúl Vázquez, el blanqueo de dinero, las amenazas». Eduardo se tensó. «¿Cómo supiste de Raúl?». «Me siguió un día. Me dijo que si no colaboraba con él, tanto tú como yo acabaríamos muertos». Sofía los miró sin entender. «¿Quién es Raúl Vázquez?». «Un criminal», dijo Eduardo con amargura. «Alguien con quien nunca debía haber hecho negocios». Carmen continuó. «Raúl me propuso un trato. Si fingía mi muerte y desaparecía, te dejaría en paz. Pero si me quedaba, nos mataría a los dos». «¿Y aceptaste?». «Estaba embarazada, Eduardo. Embarazada de 2 meses. No podía arriesgar la vida de nuestro bebé». Eduardo miró a Sofía con nuevos ojos. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque habrías tratado de detenerme, y los dos habríamos acabado muertos». Sofía se levantó bruscamente. «¿Estáis diciendo que llevo 23 años viviendo una mentira?». «Lo hice para protegerte», dijo Carmen. «Me dijiste que mi padre había muerto. He crecido creyendo que era huérfana». Eduardo se acercó a Sofía. «Lo siento. Si hubiera sabido que existías». «Después de fingir mi muerte, Raúl te dejó en paz», continuó Carmen. «Pero me amenazó con matarnos si alguna vez intentaba contactar contigo. Y durante todos estos años he vivido con miedo. Hasta que hace 5 años Raúl murió en una guerra entre bandas. Vi la noticia en el periódico. Por fin éramos libres. Entonces, ¿por qué no volviste conmigo?». «Porque había pasado demasiado tiempo, y yo ya no era la misma mujer». Sofía se dirigió a la puerta. «Necesito aire fresco. Necesito pensar». Salió del apartamento, dejando a Eduardo y Carmen solos por primera vez en más de 20 años. Carmen y Eduardo se quedaron en silencio después de que Sofía saliera. El peso de más de 2 décadas de separación llenaba el aire entre ellos. «Se parece a ti», dijo finalmente Carmen. «Tiene tu temperamento», respondió Eduardo con una sonrisa triste. Carmen se quitó el anillo y se lo tendió a Eduardo. «Supongo que debería devolverte esto». Eduardo negó con la cabeza. «Ese anillo te pertenece. Siempre te ha pertenecido». «Eduardo, después de tu supuesta muerte, dejé todos los negocios sucios. Vendí todo. Me alejé de esa vida». «¿En serio?». «Raúl había conseguido lo que quería. Me había quitado lo único que realmente me importaba». Carmen lo miró con nuevos ojos. «Eso me alegra». «Carmen, sé que han pasado muchos años. Pero ¿crees que podríamos intentar conocernos otra vez?». Carmen dudó. «Eduardo, ya no somos los mismos de hace 25 años. Quizás eso sea bueno. Quizás ahora podamos construir algo mejor». En ese momento, la puerta se abrió y Sofía entró de nuevo. Había estado llorando, pero se había calmado. «He estado pensando», dijo Sofía. «Y he decidido que quiero conocer a mi padre, pero con condiciones». Eduardo asintió. «Las que quieras. Primera, nada de mentiras, nunca más». «Acepto», dijo Eduardo. «Segunda, quiero conocer tu vida poco a poco». «Por supuesto», dijo Carmen. «Y tercera,
Quiero que me prometas que nunca más pondrás los negocios por encima de la familia. Eduardo se acercó a Sofía. Te lo prometo, en estos años aprendí que todo el dinero del mundo no vale nada sin familia. Sofía lo miró durante un largo momento. Luego asintió. ¿De acuerdo? ¿Podemos intentarlo? Carmen se acercó y abrazó a ambos. Quizás no sea demasiado tarde para ser una familia. Eduardo sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. 6 meses después, la terraza del hotel más lujoso de Eduardo en Valencia estaba decorada para una celebración especial. Era el 24º cumpleaños de Sofía y, por primera vez en su vida, lo celebraba con ambos padres. Los meses habían sido un proceso lento pero hermoso de conocerse. Sofía había dejado su trabajo de camarera para estudiar administración hotelera, con Eduardo pagando sus estudios. Carmen se había mudado a Madrid, a un apartamento cerca del de Eduardo, y lentamente habían estado reconstruyendo su relación. ¿Cómo me queda?, preguntó Sofía, mostrando el vestido azul que Carmen le había regalado. Estás preciosa, dijo Carmen, ajustándole el collar. Eduardo se acercó con una caja pequeña en las manos. Sofía, hay algo que quiero darte. Sofía abrió la caja y dentro había un anillo. No era igual a los de Eduardo y Carmen, pero tenía el mismo diseño, adaptado en oro rosa. ¿Y es? Mandé hacer este anillo especialmente para ti. Es parte de la tradición familiar, pero es únicamente tuyo. Sofía se puso el anillo y se echó a llorar. Papá, fue la primera vez que lo llamaba papá. Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Te amo, hija mía. Carmen se acercó y los abrazó a ambos. Nunca pensé que este día llegaría. Durante la cena, Sofía se levantó para hacer un brindis. Hace 6 meses pensaba que era huérfana de padre. Hoy tengo una familia completa. No ha sido fácil, y aún estamos aprendiendo a ser padres e hija después de tantos años perdidos. Pero creo que las mejores familias no son las que nacen perfectas, sino las que eligen trabajar para hacerlo. Eduardo levantó su copa, por las segundas oportunidades. Carmen levantó la suya, por el amor que sobrevive al tiempo. Sofía sonrió, y por las familias que se encuentran cuando menos lo esperan. 3 años después, Eduardo y Carmen se casaron de nuevo en una ceremonia pequeña pero emotiva. Sofía fue la madrina de boda y entregó a su madre al altar. Eduardo había transferido la mayoría de sus hoteles a una fundación benéfica, manteniendo solo 2 para vivir cómodamente. Carmen dirigía ahora la fundación que ayudaba a familias separadas, convirtiendo su dolor en propósito. Sofía se había graduado con honores y ahora dirigía uno de los hoteles familiares, demostrando que había heredado tanto el talento empresarial de su padre como la compasión de su madre. Una noche, mientras cenaban en la terraza de su casa en las afueras de Madrid, Sofía levantó su copa de vino. ¿Sabéis qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Preguntaron Eduardo y Carmen al unísono. Que todo empezó porque reconocí un anillo. Si ese día no hubiera estado trabajando en ese restaurante, si no hubiera visto el anillo de papá, quizás nunca nos habríamos encontrado. Eduardo tomó las manos de Carmen y Sofía. El destino tiene formas misteriosas de reunir a las familias. Carmen sonrió. A veces las cosas más preciosas se encuentran cuando dejas de buscarlas. Y a veces, añadió Sofía, los finales felices llegan cuando menos los esperas, después de años de espera. Eduardo miró el anillo en su mano, luego los anillos en las manos de Carmen y Sofía. 3 anillos. 3 vidas que se habían separado y vuelto a encontrar. Su historia demostró que el amor verdadero puede sobrevivir a décadas de separación, que las familias pueden reconstruirse incluso después de años de mentiras necesarias, y que a veces los milagros llegan disfrazados de coincidencias en restaurantes elegantes. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta historia te ha emocionado hasta las lágrimas, si crees que las familias pueden reencontrarse incluso después de décadas de separación, y que el amor verdadero sobrevive al tiempo, deja un corazoncito aquí abajo. Quiero escucharte. ¿Has vivido alguna vez una coincidencia que cambió tu vida? ¿Crees que existen señales del destino que nos guían hacia las personas que amamos? Cuéntame tus historias de reencuentros familiares y coincidencias milagrosas en los comentarios. A veces, son los detalles más pequeños, como un anillo familiar, los que abren las puertas a los reencuentros más extraordinarios. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará creer en la magia de los lazos familiares inquebrantables. Si quieres escuchar más historias que sanan, inspiran y te recuerdan tu valor, te invito a suscribirte a mi canal Ecos de mi Voz, donde celebramos la fuerza,
la dignidad y la transformación de las mujeres a través de relatos que tocan el alma. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video.